Judith Gutiérrez debe ubicarse entre las mujeres más sobresalientes de la plástica ecuatoriana del siglo XX. Y nada menos que sumergida en las vertientes estéticas de lo profundo de América Latina. Su pintura no contradice lo que ella era, todo lo contrario, la refuerza. O sea, ver un cuadro de Judith es como verla a ella. Creó mundos propios, llenos de imaginación y una aura lírica que la convirtió en un referente para el arte ecuatoriano. Muy sabia, muy amorosa, y era tan profunda como su obra, ¿me entiendes? Religiosa como su obra. Judith fue una especie de artista antípoda, porque parte de su espíritu vivía en México y la otra parte en el Ecuador. Me refiero a esa raigambre nostálgica de una mujer que nace en Babahoyo en 1927, donde sus sueños de niñez y adolescencia los vive en la hacienda La Chorrera, a orillas del río Babahoyo. Seguramente entre esas fábulas relatadas por su padre Agustín Gutiérrez, un marinero fluvial de origen colombiano y aficionado a la lectura, y la evocación de su madre María Moscoso, estas imágenes de la campiña del litoral y de la vida del campo, del Montubio costeño, los atardeceres, las riberas de las vegas, de los ríos, la fauna, los colores de la tierra, el golpeteo del aguacero sobre el zinc, imaginando leyendas de viajes por regiones agrestes, vegetales, selváticas, quedaron en su corazón y en su memoria para dar forma a lo que posteriormente sería su trabajo pictórico. Cuando cumplió los 16 años, su padre la envía al convento de las Madres Conceptas de Riobamba para que reciba educación religiosa. La fe, la cruz, las monjas del convento, la capilla, el pecado, son fragmentos de la memoria, vestigios indelebles que la acompañarían toda la vida y que estarán reflejadas en su obra de forma persistente, llenándolas de imágenes sagradas, de miedos, de iluminaciones que con certeza le aportarán otra forma de imaginar, de crear, de recrear y en definitiva de ser y vivir. Luego pasó de la provincia a la ciudad para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Judith tuvo dirección directa de Hans Michelson y de Else Michelson y nada menos de César Andrade Faini, que resulta el patriarca estilístico del expresionismo en Guayaquil. Entonces Judith bebió de esa fuente estética, emocional y humanista en la Escuela de Bellas Artes. En el año 63, un suceso tremendo cambió la vida de Judith y de mucha gente.
en un proceso que se dio en toda América Latina como reacción a la Revolución Cubana. Se instauraron dictaduras de corte fascista en algunos países, entre ellos el nuestro, con el derrocamiento de Carlos Julio Arosemena Monroy. Fue apresada gran parte de la gente de pensamiento, de cultura. Miguel estuvo preso cerca de un año. Hubo presión desde el exterior, sobre todo, de escritores, de organizaciones que pedían su liberación. Entonces, la dictadura optó por deportarlo. Miguel se fue a México, pero durante el lapso que estuvo aquí preso, la situación se volvió muy difícil para Judith. Cuando Miguel se asentó en México y ya tuvo más posibilidades, en el año 64, creo que a fines de ese año, Judith viajó a México. En esta etapa empieza a manifestarse con bastante claridad sus preocupaciones existenciales expresadas a través de su particular morfología en la que empiezan a aparecer las escenas bucólicas, sus personales paisajes costeños. Esta es una etapa donde define también las características de su dibujo. Su composición recobra esbozos primitivos, desecha la perspectiva y juega con una falsa perspectiva que empieza a manejar con libertad. Empieza también a definir su propio lenguaje cromático con una rica paleta de colores ocres, verdes y grises, también azules y rojos, matices que van adquiriendo una función semántica propia que se convierte en espacios de percepción que les permiten mostrar su esencia dentro de una poética de color e imágenes extraordinarias. En todo lo que hace, si tú ves la obra de ella, está buscando una armonía. Está nadando en una temática de color muy complicada, porque está tratando de tener este color que tiene la propia naturaleza, por ejemplo los ocres, estos amarillos que están como quemados, pero siempre ha tenido una rigurosidad en ese tema del color y ha profundizado mucho en ese tema, porque ha querido de alguna manera reflejar lo que estaba a su alrededor en cuanto a la temática de color. Y ha sido un camino muy difícil, porque su trabajo es un trabajo barroco en toda su expresión. Es barroco, es muy a detalle y trata de ser muy armonioso, trata de dar un relato, porque era lo que ella quería transmitir. O sea, tú ves en la mano de ese pintor no solamente al artista que obra con destreza, sino que ves al ser humano que quiere transmitirte un estado de ánimo, que quiere hablarte y contarte cosas. No solamente trabaja las texturas, las formas, los colores, sino que mamá escribe, te cuenta una historia. En cada cuadro, si tú te lo quedas mirando, tú puedes inventar la historia que está en ese cuadro. Una narrativa, y no solamente una narrativa, sino una profundidad emocional brutal en lo que pinta. Hemos tenido que considerar el legado de Judith, que antes viniera ya al Ecuador, como una figura plenamente realizada en el concierto de artistas latinoamericanos, con pleno reconocimiento de su obra y de su accionar, militantes de una búsqueda de identidad, de una huella identitaria de nuestro pasado ancestral y de una consecuencia de contemporaneidad. Con ese mérito existencial, la recibimos acá a Judith, en el ambiente de su ciudad Guayaquil, cercana a Babahoyo, y todos muy contentos y orgullosos de ella y de gozar de su obra
tan fresca, con olor a paraíso, a naturaleza, a mundos mágicos, a instancias míticas de nuestra identidad americana y con una pretensión de contemporaneidad en el oficio. Un aporte bilateral que le dio lustre tanto al arte mexicano como ecuatoriano, porque fueron cómplices de esa búsqueda, con un arte feliz, incluso para expresar las crisis experimentales que nos ha tocado en el continente. Un continente lleno de dictaduras, de desvaríos, pero siempre ese arte primigenio y futurista, como es el de Judith, abriéndonos nuevos horizontes hasta nuestros días.